Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Antes de comenzar, algunos anuncios parroquiales. Pensar un Rato ahora tiene una página en Patreon. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. Al suscribirse, usted obtendrá algunos beneficios como acceso a los episodios por adelantado, transcripción de los guiones, elección de los temas de los próximos episodios y series, entre otros. Y este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar recursos técnicos, etc. El link para suscribirse está en la descripción de este episodio. Ahora también pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter para que podamos interactuar más eficientemente. La cuenta es @_pensarunrato para que la sigan. La idea es poder conversar, que me hagan sugerencias, recomendaciones de temas, preguntas, compartir dudas y sobre todo que sigamos pensando. Igualmente me pueden encontrar a mí en Twitter y en Instagram como @migueletras. No siendo más, comencemos con el episodio. El 10 de octubre del 2020, desde el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, arrancó una caravana de 8.000 indígenas, campesinos, líderes afro y defensores de derechos humanos con destino a Cali. Se trataba de la minga indígena, que pretendía reunirse con Iván Duque, jefe del gobierno de Álvaro Uribe, para dialogar y conversar sobre los problemas que desde hace décadas vienen padeciendo las distintas comunidades indígenas de Colombia y tratar de convencer al Estado de cumplir, ahora sí, los miles de acuerdos que durante décadas les han incumplido todos los gobiernos. Con la arrogancia inmerecida que lo caracteriza, Iván Duque se negó a reunirse con los indígenas en Cali y se fue para Quibdó, capital del departamento de Chocó, a celebrar dizque un consejo de seguridad. Decidida a reunirse con Iván Duque, la minga arrancó desde Cali hacia Bogotá, con la intención de sentarse a dialogar con el presidente de la República, exigirle soluciones a sus problemas y, sobre todo, recordarle al Estado que es su deber hacer presencia en sus territorios y darles las garantías para que no los masacren, no destruyan su cultura ni sus tradiciones, no acaben con su entorno con proyectos mineros y los despojen de sus tierras para criar ganado o sembrar coca, entre muchas otras cosas. 4 días le tomó a la minga llegar hasta Bogotá. Durante esos días, y como era de esperarse, el gobierno de Iván Duque desplegó su estrategia de siempre: estigmatizar a la movilización social. A través de sus medios de propaganda comenzó a esparcir la idea de que la minga estaba infiltrada por el ELN, con la intención, por supuesto, de desprestigiar la movilización y justificar las eventuales agresiones de la fuerza pública. Y mucha atención en que la policía acaba de revelar los primeros detalles sería el plan de las disidencias de las FARC para infiltrar la minga indígena y también para responsabilizar a la policía de supuestos crímenes contra indígenas. Así lo ha señalado el propio director de la institución de la policía, el general Óscar Ateortúa, quien entregó esos detalles de lo que es el plan para infiltrar la minga indígena. El domingo 18 de octubre y en medio de aplausos, la minga indígena llegó a Bogotá dispuesta a reunirse con Iván Duque. La minga indígena ya está en Bogotá. Bajo un acompañamiento multitudinario, arengas y banderas, los capitalinos recibieron a la caravana y la siguieron hasta el Palacio de los Deportes, donde a esta hora descansan sus integrantes, previo a la marcha que van a realizar mañana hasta la Plaza de Bolívar. Banderas de los pueblos indígenas de Latinoamérica, pitos, arengas y miles de gritos. Con ese panorama, Bogotá le dio la bienvenida a los indígenas del país en la autopista sur. Sobre las 2:50 de la tarde, la minga indígena entró a Bogotá. Por supuesto, y para sorpresa de nadie, Iván Duque envió a Miguel Ceballos, su alto comisionado para la paz, a decir que no se reuniría con la minga porque ésta pretendía tener un debate político, y según ellos, los debates políticos ocurren en el Congreso, y que entonces, como es una minga política, no tienen por qué hablar con un grupo que no se ha conformado como movimiento político o partido. Regresamos con la señora ministra del Interior a conversar con ellos. Ellos nos hicieron de nuevo un planteamiento de carácter político. Ellos autocaracterizan su minga de este año como una minga política y en ese sentido nosotros hemos insistido en que la interlocución política debe darse en el espacio que ha creado nuestra democracia y ese en el ámbito del Congreso de la República.
a los intentos del gobierno por desprestigiar a la Minga lanzando acusaciones de presuntas infiltraciones del ELN y las disidencias de las FARC, así como las problemáticas declaraciones de Miguel Ceballos en las que despoja de agencia política a todo un grupo poblacional, se le sumó la burla imbécil del gobierno de anunciar un viaje al Cauca a reunirse con comunidades indígenas, a pesar de que éstas hubiesen viajado a Bogotá a reunirse con él. Es importante tener en mente que todo esto ocurrió a pocos días del 21 de octubre, fecha para la cual se había convocado un nuevo paro nacional. Ante el desplante del gobierno, la Minga anunció que se quedaría para acompañar las marchas del 21 de octubre, convocadas por estudiantes, sindicatos de profesores, movimientos políticos de oposición, entre otros, como respuesta a la masacre de Bogotá y en protesta, básicamente a todo, porque se nos iría todo el episodio enumerando todas las razones por las cuales hay que protestar en Colombia. La actitud de Iván Duque y de su gobierno ante esta situación van a sernos muy útiles para la tercera y última parte de nuestra serie sobre la nación. Como ya lo habíamos dicho, en este episodio vamos a pensar cómo ocurre la nación desde abajo, por decirlo de algún modo. Cómo la actitud de Iván Duque nos revela grietas en esa idea homogénea de la nación pensada como comunidad imaginada. Qué tan posible es que dentro de eso que llamamos la nación colombiana exista una sola nación. Qué tan realista es pensar que la nación es una sola cosa. ¿A quienes les conviene que la pensemos de esa manera? ¿Cuál es la idea de nación que tenemos o que quieren que tengamos y cuál es la nación que vivimos realmente? ¿La nacionalidad es toda la misma en todas las regiones? Esas son algunas de las preguntas que intentaremos resolver en la tercera y última parte de nuestra serie sobre la nación. Empecemos pues. Lo primero, como siempre, es que hagamos un pequeño resumen. Esto no es solamente para llevar y mantener el hilo de la serie, sino que es un ejercicio que conviene hacer siempre que queramos pensar algún problema. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Es importante saber rastrear lo que hemos pensado sobre algo y lo que otros han pensado sobre lo mismo. En fin, ¿cómo llegamos a esto? En el primer episodio hablamos muy por encima del trabajo de Benedict Anderson y su famosa definición de la nación como comunidad imaginada. Y lo que hicimos fue mirar algunas de las condiciones de posibilidad de esas comunidades imaginadas, es decir, la pregunta favorita, ¿cómo es posible? Y aquí es importante el algunas. ¿Cuáles fueron esas condiciones de posibilidad que revisamos? Las del ámbito afectivo y emocional. ¿Y por qué? Básicamente porque eso es un sesgo analítico mío. Yo tengo una apuesta teórica por hacer análisis y críticas de lo afectivo, lo anímico, lo emocional. Y eso es importante decirlo porque está lejos de ser la única manera de proceder, ni tampoco pretende ser la más correcta. Hay muchas maneras de aproximarse a los problemas y ustedes son libres de elegir las que les parezcan más convenientes para los problemas que quieran pensar. Ahora, ¿qué fue lo que miramos desde esta perspectiva? El surgimiento de las comunidades imaginadas por dos condiciones específicas: la necesidad que tenemos todos los seres humanos de establecer vínculos y la necesidad que tenemos de pertenencia. Y dijimos que estas comunidades imaginadas lo que hacían era aprovechar estas dos necesidades para generar eso que llamamos el sentimiento nacional, que es muy útil para generar unidad entre grupos enormes de personas, es decir, sociedades de varios millones de personas que nunca iban a conocerse personalmente. En otras palabras, la comunidad imaginada, es decir, la nación, es un artificio que funciona como factor de unidad política entre personas que nunca van a conocerse. Les otorga algo de lo que hacer parte, algo que defender, algo en lo que creer. Las ficciones nacionales son poderosos aparatos afectivos. En el segundo episodio retomamos también por encima el trabajo de Eric Hobsbawm sobre naciones y nacionalismos y planteamos varias cosas. La primera es que nación y nacionalismo no son la misma cosa. Dijimos que si la nación es la comunidad imaginada, el nacionalismo es el conjunto de sentimientos y afectos que la anteceden, la hacen posible y la sostienen. Lo segundo que planteamos es la juventud de las naciones y para entender esto, revisamos rápidamente los procesos históricos que las han hecho posibles. Básicamente, las naciones surgen como el resultado, por decirlo de algún modo, del proceso de abolición del llamado antiguo régimen, es decir, del sistema político-económico de la aristocracia feudal para dar paso a un nuevo sistema político-económico que sería el liberal capitalista. Y entonces, mientras la aristocracia feudal funcionaba políticamente con contratos de lealtad entre señores y vasallos en comunidades relativamente pequeñas encadenados entre sí por estas lealtades, el capitalismo liberal
funciona políticamente gracias a la consolidación de estados nacionales donde la lealtad y la disposición de las personas para obedecer se da por la promoción de los sentimientos de vinculación y pertenencia a la nación. En ese sentido, las naciones y los nacionalismos son lo que permite mantener en pie a los estados liberales, y para eso las clases dominantes promueven desde el Estado los sentimientos nacionales y el nacionalismo. Eso no solo les permite mantener en pie al Estado, sino que les da bastante margen de maniobra para gobernar. Acaban de pillarnos en un escándalo de corrupción, apelamos a los sentimientos nacionales. Que es que la policía masacró a 13 personas en Bogotá. Sencillo, atacar a la policía es atacar a la nación. Que se dieron cuenta que un mafioso compró votos para hacerme elegir presidente, le hacemos fiesta a un deportista que ganó algún premio en alguna parte. Apelar a los sentimientos nacionales es un método muy efectivo para mantener en pie la legitimidad de los gobiernos, porque el sentimiento nacional genera una lealtad que está por encima, o que por lo menos pretende estar por encima, de las filiaciones políticas. En todo caso, en los 2 primeros episodios pensamos la nación desde arriba como un proceso histórico grandote y como un fenómeno que, entre comillas, se planea desde la gente con poder. La idea de este episodio es preguntarnos cómo ocurre la nación desde abajo y más específicamente cómo nos ocurre la nación, cómo la vivimos, cómo la actuamos, y por eso empezamos por la minga. Pero como siempre, vamos por partes. Como dijimos en los 2 primeros episodios, si pensamos la nación desde arriba, nos vamos a dar cuenta de que hay una intención por crear algo que podríamos llamar un espacio homogéneo, es decir, como una caja muy grande en la que meter muchas cosas que no necesariamente son la misma cosa. La nación desde arriba tiene una pretensión de homogeneidad, de ser una totalidad acabada. ¿Y qué significa esto? Básicamente que la comunidad imaginada ha sido producida de manera tal que su representación solo le dé cabida a unos arquetipos muy específicos. Y yo sé que esto suena medio complicado y la verdad es que lo es, así que vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito. Tómese un momento y trate de imaginarse un colombiano promedio. ¿Qué se imagina usted cuando se imagina un colombiano promedio? Obviamente cada uno se imagina lo que quiere, pero lo más probable es que usted se haya imaginado algo como esto. Un hombre o mujer, pero probablemente un hombre, blanquimestizo, es decir, no necesariamente súper blanco, pero no se lo imaginó moreno, trigueñito y mucho menos negro o indígena, que habla español, con pinta de vivir en una ciudad grande o intermedia y con pinta de pertenecer a una clase media, o sea, de jeans, tenis y camiseta polo, o si es una mujer, una blusita naf-naf de pronto. Insisto, cabe la posibilidad de que usted se haya imaginado algo distinto y eso está muy bien, pero, de nuevo, lo más probable es que usted se haya imaginado algo parecido a lo que acabo de describir. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué? Y sobre todo, nuestra pregunta favorita de todos los tiempos, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso está atado al relato nacional que se ha intentado imponer desde arriba. ¿Y qué significa eso del relato nacional? Pues piense que eso que llamamos la comunidad imaginada es ante todo una historia que nos contaron. Piense que la mayoría de veces que uno se imagina algo se lo está narrando o contando a sí mismo o a otra persona, y si yo le pido que me cuente un recuerdo, lo primero que tiene que hacer es imaginar ese recuerdo y luego narrármelo para que yo me lo pueda imaginar. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el relato nacional nos lo han impuesto desde arriba? Aquí la cosa empieza a ponerse complicada porque lo cierto es que uno no se imagina las cosas solo o sola. Cuando uno se imagina algo, en realidad está utilizando un montón de conocimientos que ha ido adquiriendo en la interacción con su contexto. El solo hecho de que usted se imagine algo en español y no en quechua, por ejemplo, ya habla mucho del contexto que le ha dado forma a su imaginación. Y eso aplica para las palabras con que narre su imaginación, aplica para el contenido imaginativo, aplica incluso para los sentimientos que acompañan las imágenes en su mente. Esto lo resumió muy bien nuestro querido Marx en una frase: la experiencia da forma a la conciencia. ¿Qué quiere decir? Básicamente que la manera en que uno piensa, siente e imagina el mundo está en muy buena medida determinada por el contexto. Pero los contextos no aparecen de la nada. Hay personas y grupos de personas que tienen el poder para darle forma a esos contextos y de hecho hay mucha gente que pelea, negocia y hasta se mata para hacerse con el poder para darle forma a los contextos, pero eso es otra discusión. Ahora, ¿cómo se le da forma a los contextos? Hay muchas maneras que implican toda clase de estrategias que van desde las leyes que obligan a las personas a comportarse de ciertas maneras hasta insistir en conductas y costumbres particulares como saludar dando la mano y mirándose a los ojos, desde hacer una división espacial de la riqueza con todo ese tema colombiano de los estratos hasta militarizar las calles cuando la gente sale a protestar. Y en este episodio nos vamos a centrar en una forma muy particular, muy sutil y muy poderosa de dar forma a los contextos:
las representaciones, es decir, la manera en que narramos, pintamos, fotografiamos, cantamos, bailamos, tejemos y hablamos de la sociedad y del mundo en general. Y esto es importante por dos razones. La primera es que la representación tiene un efecto muy poderoso en la gente porque enmarca, por decirlo de algún modo, su imaginación. Si a uno todo el tiempo le muestran en las telenovelas, en los libros, en las películas que, por ejemplo, un hombre de verdad es fuerte, agresivo, promiscuo, musculoso, heterosexual y que además es el responsable de proveer económicamente, que no llora, que toma cervezas con los amigos, que le gustan los carros y las motos, que es un príncipe azul que debe salvar a las princesas indefensas y demás representaciones típicas de los hombres, pues cuando a uno le pidan que se imagine un hombre, lo más probable es que se lo imagine así como lo ha visto y se lo han mostrado durante años en todas partes. La segunda razón es que, aunque la representación se puede controlar, por decirlo de algún modo, lo cierto es que todos los seres humanos somos capaces de representar. Obviamente hay gente más o menos diestra que otra, pero el punto es que todos podemos escribir, pintar, dibujar, cantar, bailar, esculpir, actuar o simplemente contar una historia oralmente. Sobre esta segunda razón volveremos en la segunda parte del episodio. En todo caso, si traemos todo esto que acabamos de decir a nuestra pregunta por la nación, podemos comenzar a entender a qué nos referimos cuando hablamos de la nación desde arriba. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se han representado a los colombianos en las telenovelas, en los libros, en las canciones, etc.? Y entonces preguntémonos, ¿qué tiene que ver Betty la Fea, Los Reyes, ¡Ah, bestia! ¡Qué cosa tan sumamente no! Café con aroma de mujer, Gaviota que vi a lo lejos vuela muy alto, Francisco el matemático, revolea, revoleático, Francisco el matemático, revolea, revolea, revoleático, Francisco el matemático. Padres e hijos, Pedro el Escamoso, Ay, sagrado rostro. A pesar de todo lo que me había explicado la Mayerly, yo en ese momento estaba en blanco. con la manera en que nos imaginamos a un colombiano promedio. Y no solo eso, pregúntese cómo lucían los protagonistas. Pregúntese si en alguna de esas telenovelas hubo un protagonista negro, indígena, campesino. ¿Quiénes eran los que triunfaban al final de la historia? ¿Quiénes se casaban y eran felices por siempre? ¿Quiénes ascendían socialmente y se volvían ricos? ¿Cómo son las mujeres en esas telenovelas? ¿Qué actitudes eran exaltadas en las historias? Todos esos elementos de esas telenovelas y también de los libros, las películas, las revistas, los periódicos, la radio, enmarcan nuestra imaginación y hacen que nos imaginemos algo muy específico cuando hablamos de la nación colombiana. Esa representación de la nación colombiana está pensada desde arriba, en el sentido en que los medios de difusión de esas representaciones pertenecen a la misma clase social que es, por supuesto, la llamada clase dirigente. Y entonces, ¿cuál es la imagen que tenemos de la nación colombiana según las representaciones a las que nos llevan exponiendo durante décadas? Bueno, pues para empezar, según esas representaciones, los colombianos somos blancos, o por lo menos mestizos blanqueados. Somos de una clase media que aspira a ser de una clase alta, somos ingeniosos, somos divertidos, somos mamagallistas, para usar una palabra típicamente colombiana, somos de ciudad grande o intermedia y también somos hombres que ocupamos cargos de poder y liderazgo y somos mujeres que se someten a esos hombres y les ayudan a ser mejores, los cuidan en la casa, tienen sus hijos. Y aquí algo importante. Esta representación de la nación está promovida fundamentalmente por y a través del Estado. Y esto, por supuesto, tiene efectos muy claros en la sociedad. ¿Cuántas presidentas hemos tenido? ¿Cuántos presidentes negros o por lo menos morenos hemos tenido? ¿Cuántos indígenas? ¿Cuál es la proporción de mujeres en el Congreso? Estas cosas no ocurren porque sí. La manera en que se ha constituido la comunidad imaginada desde arriba tiene, ante todo, una pretensión de homogeneidad. Es decir, quiere hacernos creer que todos los colombianos son tal y como nos los imaginamos, y eso, obviamente, es profundamente problemático. Lo que nos trae de vuelta al asunto de la minga indígena y a la segunda parte de este episodio. Pero antes, vamos con una pequeña pausa. Hola, yo soy José. Hola, yo soy Elvis. Y somos los historiadores de Random Access History. Queremos invitarte a que hagas parte de Podcastinación 2020. El festival de podcast más grande de Latinoamérica.
El próximo 14, 15 y 16 de noviembre vamos a tener talleres, meet and greet, charlas, paneles y shows en vivo y en directo, papá. Va a haber francachela, va a haber comilona, pero eso sí, tienen que registrarse en podcastinación.com. Y no olviden seguirnos en @rayalpiso podcastinación en Twitter e Instagram, donde se van a informar de todo lo que va a suceder. Además de tener memes podcasteros y, por supuesto, toda la información de primera mano del evento. Entonces, ¿por qué es problemático que pensemos la nación solamente desde arriba? ¿Qué implicaciones tiene que pensemos en la nación como un todo homogéneo? Volvamos al tema de la minga. Primero, ¿qué es la minga? Para decirlo rápidamente, aunque esto merece cursos completos, la minga es una forma de organización social propia de los pueblos indígenas colombianos. La palabra viene del quechua y se refiere al trabajo colectivo con fines de utilidad social, es decir, las comunidades se reúnen para hacer cosas que los favorecen a todos como comunidad. Estos procesos de organización social se vienen realizando desde hace varias décadas y es la manera que los distintos pueblos indígenas colombianos han encontrado para hacerse escuchar por el Estado. Pero esperen, ¿cómo así que hacerse escuchar por el Estado? ¿Acaso el Estado no los escucha? ¿Acaso los pueblos indígenas colombianos no son también colombianos y por consiguiente deberían recibir un trato igualitario por parte del Estado? Pues sí. Eso está escrito en la Constitución Política, al menos en los artículos 2, 7 y 10. Pero de nuevo, ¿cuántos de ustedes se imaginaron de primerazo un indígena cuando les pedí que se imaginaran un colombiano promedio? Lo más probable es que se hayan imaginado un tipo con una pinta muy parecida a la de los últimos 40 presidentes de Colombia, y ahí es donde comienza el problema. ¿Cuánta gente se queda por fuera de la idea de nación homogénea que se nos ha impuesto desde arriba? ¿Tiene sentido hablar de una sola nación? Estas no son preguntas menores. En el episodio anterior, a manera de crítica y burla, pusimos el ejemplo de los paisas y sus fuertes sentimientos nacionales, pero miremos este ejemplo con un poco más de detenimiento. ¿Qué implica que haya una región donde un grupo de gente tiene suficientes referentes identitarios como para tener un propio y poderoso sentimiento nacional? Es más, ¿de qué otras regiones de Colombia podríamos decir esto? Aquí nos estamos adentrando en el cliché de Colombia es un país de regiones, que, aunque es un cliché enorme, nos sirve muchísimo. Y es que por supuesto que una persona paisa no es lo mismo que una persona costeña. Los acentos, las comidas, las fiestas regionales, la ropa, el aspecto físico, todas estas vueltas no son sino referentes materiales de una diversidad que no necesariamente se ve representada en la identidad en la que pensamos cuando nos imaginamos a un colombiano promedio. Es decir, esa identidad homogénea, estable y totalizante es en realidad mucho más heterogénea, inestable y fragmentaria de cómo nos la imaginamos y de cómo nos la representan. Y si vamos más lejos, ¿dónde quedan los 102 pueblos indígenas que habitan en Colombia? ¿Dónde quedan las lenguas? ¿Dónde quedan las comunidades afrodescendientes y palenqueras? ¿Dónde quedan los campesinos y campesinas de la cantidad de pueblitos y veredas de las que nunca jamás escuchamos hablar? Hay un montón de identidades que no tienen un lugar verdadero en la comunidad imaginada que se nos plantea desde arriba, y sin embargo ahí están, existen y la gente las vive y las siente. Cuando algunos pueblos indígenas, diferentes entre ellos dicho sea de paso, se reúnen y se ponen de acuerdo para organizarse y exigirle al Estado que reconozca y garantice sus derechos, y lo hacen de un modo que es típico de su identidad, por decirlo de algún modo, podríamos decir que están viviendo y actuando la nación de un modo distinto al que se les ha impuesto desde arriba y sobre todo del que se les ha excluido históricamente. Esa construcción nacional, esa comunidad imaginada, no está tan determinada por el relato que desde arriba se ha impuesto y que es el que hace que cuando nos imaginemos a un colombiano promedio, nos imaginemos a una persona, usualmente un hombre, blanco mestizo, heterosexual, de clase media, de una ciudad grande o intermedia, católico o al menos cristiano, que le gusta el fútbol, respetuoso de las instituciones como tanto le gusta decir a Iván Duque mientras él y su partido se las pasan todas por el culo, defensor de la familia, avispado, apegado a su tierrita, que usa camisa con jeans y zapatos de cuero y casi todas las cosas que se les hayan venido a la mente cuando se imaginaron a ese colombiano promedio. En cambio, la construcción nacional de estas personas, que al menos ante la ley se supone que son colombianas, está fundamentalmente ligada a su experiencia de lo local, a la experiencia puntual de su comunidad ubicada en un territorio específico y que, además, ha sido sistemáticamente excluida de eso que los medios de comunicación llaman
la conversación nacional, pero que es realmente la conversación de la identidad nacional dominante, es decir, de lo que hablamos nosotros, los hombres y mujeres blanquimestizas de clase media, media alta y alta, que vivimos en ciudades grandes o intermedias y que escuchamos podcasts porque tenemos acceso a internet. ¿Y qué nos dice esto? Primero nos confirma lo que venimos diciendo desde el primer episodio: la patria es una ficción, y más precisamente la idea de que la patria o la nación es una sola cosa, homogénea y total, es una ficción. Y segundo, que esa identidad homogénea ante todo tiene la intención de promover la lealtad y la unidad política de un grupo social con un Estado. Pero lo cierto es que la nación está conformada por una enorme cantidad de identidades que existen y se expresan y son importantes para las personas que las viven. El ejemplo de la minga es buenísimo porque a ese movimiento, que en principio reunía a las diversas identidades indígenas, se le unieron también movimientos campesinos y afros que recogen a su vez un montón de identidades diversas. Todas esas identidades que se expresan y se viven muchas veces en contra de la idea de nación que se nos impone desde arriba son lo que podríamos decir, siguiendo esa misma lógica, la nación desde abajo. Y esto es fabuloso en realidad porque nos muestra que esa idea de la nación como una sola cosa está llena de grietas y que por esas grietas se nos filtran un montón de modos de sentir, pensar, ser y vivir que conviene escuchar porque también hacen parte de esta sociedad que es precisamente mucho más compleja que la idea del colombiano promedio que nos han metido en la cabeza. Lo que quiere decir que si nos fijamos y escuchamos con atención lo que se expresa entre las grietas, vamos a escuchar algo como: las voces y las lenguas de los pueblos indígenas. El ritmo y los cantos de las comunidades afros. Los modos que tienen los campesinos de relacionarse con la tierra. Qué bonita casa grande y qué bonita barazón, qué bonitas las que están adentro, las dueñas de este corazón. Si el hombre solo padece como una flor sin rocío y siente cuando amanece aquel horroroso frío. Y muchas cosas más. Esta idea de la nación desde abajo, que es mucho más vivencial, local y performativa y que se manifiesta en las grietas de la identidad nacional impuesta desde arriba, nos debería plantear algunas preguntas como: ¿a quién o a quiénes les conviene que haya unas ideas de nación dominantes? ¿Por qué son estas y no otras? ¿Qué implicaciones tendría en la sociedad si las identidades que han sido excluidas de la nación desde arriba tuviesen más cabida, más voz? Ahora, esto no significa que si usted se siente identificada con la identidad nacional dominante, que es lo más probable, usted sea necesariamente una mala persona o cómplice directo de la exclusión de esas otras identidades, pero creo yo que usted y yo estamos llamados a ser conscientes de lo que implica para nosotros y lesotres el lugar en que nos ubicamos, las ventajas y las desventajas que eso nos da y, por lo menos, tratar de prestarle atención a lo que se expresa entre esas grietas de nuestra comunidad imaginada. Como siempre, vamos con algunas conclusiones para terminar este episodio y esta serie sobre la nación. 1. Ante el problema que plantean las sociedades enormes que aparecen con la modernidad y la necesidad de gobernarlas y ordenarlas, aparecen las naciones, las comunidades imaginadas que sirven como mediadoras entre nosotros y las personas de esas sociedades enormes a las que jamás conoceremos, pero con las que se supone compartimos la nacionalidad y eso nos hace tener mucho en común. Como todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de tener vínculos y de pertenecer a algo, las naciones son un artificio que sirve como mediador de esos vínculos y sentidos de pertenencia que de otro modo serían imposibles. En resumen, en muy buena medida, las naciones son un fenómeno afectivo y es algo que no debemos olvidar a la hora de pensarlas. 2. Las naciones no han existido siempre, son un fenómeno reciente. Surgen y se consolidan durante el periodo de las llamadas revoluciones liberales o burguesas, que son la serie de procesos revolucionarios en los que la nueva y floreciente clase burguesa le arrebata el poder a la aristocracia feudal y fundan los estados liberales, es decir, estados de derecho. En ese sentido,
No es posible pensar los estados modernos sin las naciones, son dos realidades inseparables. De hecho, por eso es que hablamos de estados nacionales. Los estados modernos existen sobre las comunidades imaginadas, es decir, sobre las naciones que los sostienen. Las naciones son en casi todos los casos la condición de posibilidad de los estados. 3. Como nos enseñó el siempre sabio Eric Hobsbawm, los nacionalismos vienen antes que las naciones y pueden existir nacionalismos sin naciones propiamente consolidadas. El nacionalismo es ante todo un conjunto de sentimientos que da origen a la nación y que puede ser usado para que los ciudadanos sientan lealtad hacia el Estado y hagan caso más fácilmente sin tener que recurrir al aparato de violencia estatal todo el tiempo. Eso nos demuestra dos cosas. La primera es la naturaleza afectiva de las naciones y la segunda es su pluralidad. Puede haber muchos nacionalismos bajo una sola nación. 4. Esto nos lleva a la idea de la nación desde arriba y la nación desde abajo. Por un lado, si la pensamos desde arriba, la nación es el resultado de un esfuerzo de las clases dominantes por imponer un imaginario específico de la identidad nacional. Y eso lo podemos comprobar analizando las maneras típicas en que se representa a un colombiano o colombiana promedio en las canciones, las novelas, los libros, las películas, las revistas, etc. Esa nación desde arriba, promovida por las clases dominantes principalmente a través del Estado, deja por fuera a un montón de identidades y de formas de sentir, ser, vivir y pensar las naciones que existen dentro de la sociedad y que serían la nación desde abajo. 5. Mientras que la nación desde arriba pretende ser un todo homogéneo, la nación desde abajo es por naturaleza diversa, fragmentaria e inestable, y muchas veces se expresa no solo a pesar del Estado, sino en contra de este. Esas identidades son, entre muchas otras cosas, una experiencia muy particular de lo local y lo comunitario. Por no hacer parte o por existir en oposición a la identidad nacional imperante, la nación desde abajo es con frecuencia ignorada, excluida y pasada de largo en las, paradójicamente, discusiones nacionales. El Estado que tanto depende de la nación para existir procede en función de la comunidad imaginada por él como totalidad homogénea, sin necesariamente reconocer su diversidad. 6. En ese sentido, la nación desde abajo agrieta esa identidad artificialmente homogénea, la cuestiona, la pone en crisis, y eso es maravilloso. Si usted hace parte de esa identidad nacional dominante, dedíquele un rato a explorar las otras identidades que no suelen ser tenidas en cuenta, que no caben en su idea de nación. No le tenga miedo a esas identidades diversas, fragmentarias e inestables que cuestionan la suya. Déjese cuestionar por esas otras identidades, converse con ellas, asuma con valentía esas grietas. Hasta aquí el episodio 12 de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Con este episodio terminamos nuestra serie sobre la nación. Si desean saber más o leer alguno de los textos que he referenciado, escríbanme a proyectopensarunrato@gmail.com. Pensar un Rato es un proyecto de divulgación de ciencias sociales comprometido con la educación y el pensamiento crítico. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer. Lo mejor que pueden hacer es compartir los episodios en todas sus redes sociales. Pongan stories en Instagram, hagan tweets, compartan el episodio por Facebook y por WhatsApp. También pueden apoyar este proyecto en Patreon. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta en Twitter para que podamos conversar e interactuar, debatir, aprender juntos y obviamente seguir pensando. La cuenta es @pensarunrato en Twitter. Pueden encontrar este programa en todas las plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, etc. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto. Hola, yo soy Juan Dapo de Estúpido Nerd y quiero invitarlos este 14, 15 y 16 de noviembre a Podcastinación. ¿Qué es Podcastinación? Es el evento de podcast más grande de América Latina. Los grandes, los medianos y los pequeños del podcast en español nos hemos reunido para hacer posible, contra viento y pandemia, este gran evento. Si quieren estar pendientes de todo, vayan a podcastinación.com. Los esperamos.